Buenas noches, bienvenido a otra edición más de Clamor en la Noche. Aquí estamos con ustedes una vez más. Y este es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Quiero agradecerle al Señor todas las bendiciones del día de hoy. Y en estos días, anoche pues no salí al aire. Estaba bastante agotado del trabajo que hemos venido haciendo, preparándonos para el cierre de los estudios de la cadena del milagro acá en San Juan. Y todavía me queda largo camino porque también tengo que prepararme para el viaje ya a mitad de enero para Venezuela. Les pido la oración por eso y hablaremos más adelante bastante de esto. Y tenemos una serie de programas que he preparado. Uno se llama la Navidad y hablo ahí el tema es la Navidad, pero cómo es el comienzo y el final. Entonces, toda la idea de esta serie que voy a estar poniendo en algún momento durante los próximos días o antes de salir, o más o menos, la idea son 9, en total creo que son 9 episodios. La idea es que la gente piensa que la Navidad es solamente para diciembre y que la Navidad es solamente el pesebre. Pues yo me he puesto a analizar y he estado profundizándome en esto y decir, bueno, el pesebre no tendría necesidad de ser si no pasa el huerto del Edén y la tragedia de la caída de Adán y Eva y la humanidad. Y ahí viene Génesis 3:15, que de la mujer saldrá el que herirá a la serpiente en la cabeza, y que habla ahí que la promesa de la redención, Génesis 3:15, del Salvador que viene, que va a nacer y luego va a ser el que va a redimir la humanidad. Entonces, que el pesebre no hubiera sido necesario si no hubiera pasado lo que pasó en el huerto. Bueno, entonces recorro, no le voy a decir eso porque vamos a poner esa serie completa para que esos 9 episodios sean de bendición. Y además de eso, pues, le llega al corazón de la gente que la Navidad no es exclusivamente de una etapa del año que se puede predicar de esto, porque la Navidad comienza en el huerto, va al pesebre, y del pesebre a la cruz, y de la cruz a la tumba vacía, y de ahí entonces al final de los tiempos que estamos viviendo, y a llegar todo el mensaje de la Navidad y de Cristo. Y termina con el arrebatamiento de la iglesia, los juicios durante la gran tribulación, el descenso de Cristo para establecer su reino milenario, y luego el fin de todas las cosas, cuando pasará la tierra por fuego y vendrá una nueva Jerusalén y cielos nuevos y tierra nueva. Todo es eso. Es como decir, una cosa no existiría sin la otra. Todo es el propósito de Dios revelado en esto. Así que espero que ha sido mucho trabajo en estos días. Y me excuso si en algún momento pues no he ido en vivo, pero hemos tenido unos programas que ha sido de bendición. Y quiero agradecerle a hermano Gaby Hoyo, el evangelista, que me ha estado ayudando porque he tenido que estar. Es como cuando está saliendo José Clemente viene a buscarme, nos viene a buscar cuando salimos para Panamá y para Nicaragua, pues vino a buscarnos. Primero vino a buscarnos aquí a las 3 de la mañana y después nos recogió al aeropuerto. Y esto ahora pues no puedo molestarlo a él, pero Gaby está por ahí y el Señor lo puso para eso. Entonces en estos días que no me han entregado el carro todavía, pues Gaby me ha estado ayudando. Así que ayer lo entrevistamos. Bueno, vamos a ver qué dice aquí Gregorio Perdomo. Dice: Dios le bendiga, saludos amigo pastor Cielo Jorge Raki, saludos en Puerto Rico de mi país hermoso, Venezuela, Valencia. Bueno, ahí posiblemente estemos en una noche. Valencia, Estado Carabobo, siempre les recordamos en mi país, hermano. Ahí recordamos en nuestro país hermoso, Venezuela, Valencia, Estado Carabobo. Saludos, Cristo viene pronto. Bueno, ahí estamos
Estoy entendido, no me han dado todavía. Francisco Nieto, que es el coordinador, no me ha dicho, pero sí me dijo algo, no me ha dicho una confirmación, pero creo que una noche vamos a estar en Valencia, en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, en esta primera gira después de 3 años. Pues una noche sí vamos a estar en Valencia. Así que oren mucho por esto, estamos esperando una gran bendición. Estoy pidiendo que Dios bendiga con sanidad, milagros, sobre todo conversión de almas, reconciliación de vidas. Estoy esperando que le dé fe al pueblo, que le dé esperanza de que viene, además de que pronto viene Cristo, pero si tarda en venir, viene pronto una bendición grande para restablecer la propuesta que el Señor me dio, que la sometí al comité de diálogo en Venezuela, la nueva Venezuela. Y ahí hay un ingrediente, claro, hay economía, política, hay de todo lo que tiene que ver con restablecer, crear una nueva Venezuela. Claro, ahí tiene que ver sobre todo el ingrediente espiritual, el ingrediente de la Biblia, tratando todos los temas. Eso se sometió hace como 2 o 3 años atrás. Y no escucha, voy a revivir esa visión. Y luego en adelante le estaré hablando de las proyecciones de lo que vamos a estar haciendo en esta primera gira y luego durante este año, que es el 50º del clamor frente al Capitolio, el 4 de septiembre en Puerto Rico. Pero como digo esto, voy a estar viajando a diferentes partes del mundo y vamos, sobre todo, una de las actividades más importantes va a ser la de posiblemente en el mes de noviembre, antes de que termine el 2023, una actividad maravillosa que le estaremos hablando para unir el mundo entero, desde Caracas, en un clamor a Dios. Le hemos titulado, bueno, millones, pero de Venezuela, ahí el evento y en algunas plazas, en algunos sitios, estamos proyectando 1 millón de venezolanos en clamor a Dios por la paz de Venezuela. Entonces, 1 millón ahí. Claro, supóngase que lleguen medio millón. Pero entonces, en todas las ciudades de Venezuela va a haber gente que quizás no llegue, pero cuando usted pone toda esa gente en Venezuela, serán millones, no 1 millón, millones. Y después unimos al mundo entero. Y la oración eficaz del justo, tiene que temblar el infierno, no en balde me está dando tan duro. Y le está dando duro a los que están con nosotros y los que están trabajando. Porque Apocalipsis 12:10 dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra con grande ira. Entonces Pablo decía, una vez y otra he tratado de ir a vosotros, mas Satanás me lo ha impedido. Quiere decir que hay lucha. Y si usted no sabe, la lucha espiritual, el carro por un lado, la energía eléctrica en este apartamento, y otras luchas más. Toda clase el automóvil, bueno, todo ha sido como una batalla campal. Y luego la lucha espiritual que uno tiene adentro y que uno siente. Hay noches que yo he estado desvelado, no he dormido y he tenido que hacer guerra espiritual de noche. Y a veces cuando voy en el carro con Gaby o voy en el carro con mi esposa o estoy aquí, estoy ahí clamando y a veces me despierto a las 3 de la mañana, 3:30 y sigo orando por ella hasta que sale el sol y quizás duermo media hora. Y mañana será otro día igual y espero que ustedes estén orando, oren por mi esposa, por Belén, por Isaac. Y al final de esta transmisión, Jorge Isaac, vamos a terminar, ¿sabes que Jorge Isaac está cogiendo clases de piano y está enchuflado, ¿sabes? Entonces está conectado. Y entonces dijo, papá, ¿puedo cejar el Facebook? Entonces, claro que sí, pues al terminar, vamos a terminar con, ahí cuando estamos ya terminando por orar, vamos a estar aquí hasta que él termine ahí. Es decir, que al final no se quede nadie ahí. Oh, qué maravilloso es el Señor, hermano. Tengo muchas cosas que hablar, pero hoy voy a continuar el tema que empecé hace unos días atrás. El tema se titula El peligro del descuido espiritual. Y lo tengo que definir un poquito más, estoy tratando de extenderlo, llegar a porque es el problema de la iglesia, el descuido de los creyentes, el descuido espiritual. ¿Y por qué se descuidan? ¿Sabes? Las consecuencias, los síntomas de todo esto. Hoy no lo voy a terminar, pero lo voy a continuar y mañana será lo mismo.
Quiero también darle gracias a Dios por todas las bendiciones. Le pido también oración por mi hija Catherine allá en Orlando, Kimi y su esposo Freddy, por mi sobrino Angelito, por Maribel, que ha estado pasando por una prueba grande. Dios le ayude. Por José Clemente, ¿sabe que José me fue a llevar al aeropuerto? Y entonces cuando me fue a ayudar a poner las maletas ahí, este hombre tiene una agencia de seguridad de las más importantes del país. Y viene a ser, mire como esta, es que es una lucha espiritual. Dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pone su celular en un murito que hay aquí en el estacionamiento interno. Así que aquí usted tiene 1, 2, como 3 pisos, más o menos, 4 pisos. 3 o 4 pisos, el parking es allá, el otro, como 3 o 4 pisos. Pero en el primero, o en el segundo, no en el primero, en el segundo, donde él pone el carro para llevar las maletas, pone su celular. Yo no había dicho esto, pero yo, José, realmente no te preocupes, eso significa que hay bendición cuando el diablo está molesto. Entonces, él pone su celular en un murito que hay allí y se le olvida. Bueno, cuando se da cuenta de eso, empieza a buscar por todos lados y lo que le dolía era toda la información de su agencia que está ahí. O sea, que no es el valor del celular, tú tienes toda esa información que tú te comunicas con eso tribula a cualquiera, eso es un dardo de fuego del maligno. Yo quiero que oren por José porque eso lo atribuló mucho. Entonces descubrimos que se le quedó aquí en el murito ese. Pues alguien vino, pero la gente no sabe que meterse con cosas, con gente de Dios, es terrible eso. El que se llevó el celular no sabe que no lo va a servir de nada. Eso tiene unas cosas especiales. ¿Y qué más? Se convierte en un ladrón o una ladrona, lo que sea, hombre o mujer, quien sea. Sí, aquí mientras está aquí hay mucha gente entrando y saliendo y gente que viene a hacer trabajo y otra gente que entra y sale y luego no se sabe quién fue, pero sabemos que fue ahí y Dios sabe dónde está ese, pero ya Dios le tiene que dar un celular mejor pero orar por él porque padeció esto ayudándonos. Entonces quiero que ore por todo el equipo nuestro. La gente está viniendo bajo ataques. Ore mucho por Maribel. Bueno, fue asaltada. Venía como está la violencia, la asaltaron. Le robaron todo lo que tenía para los compromisos que tenía personales de casa. Estamos orando por ella. El diablo cree que nos va a detener. El diablo cree que nos va a quitar el gozo. Pero dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios tiene la solución. Nunca llega tarde ni temprano, Dios llega a tiempo. Encomienda a Dios a tu camino, espera en Él. Y el a Norma González, Dios te bendiga. Estamos orando, hermano Rasky, por su familia, los que laboran en su ministerio, Dios les bendiga. Y por aquí vemos también Gregorio Perdomo. Saludos, le manda el pastor Rafael Sevilla y la pastora Raiza de Sevilla de Valencia. Bueno, todo de Valencia, esto es tremendo. Ay, Dios, Gregorio, Dios te bendiga. Norma González, Otoniel Román, Jeffrey Carrillo Ramos, Alindrea. Bueno, esto es increíble, hermano. Estoy viendo diferentes personas que nos están llamando de diferentes sitios. ¿Ok? Al final, pues voy a leer los nombres. Tengo por aquí correspondencia que no la voy a leer hoy porque quiero entrar en lo que vamos a hablar, pero le quiero decir que tengo estos son los nuevos que están uniéndose a clamor y quiero decirle que ya lloré por todas estas peticiones en la tarde de hoy y estaré en estos días, voy a sacarlo un ratito, posiblemente, si no al final del programa, mañana, empezaré quizás unos minutos antes del programa, normal a las 9, quizás empiece 5 o 10 minutos antes para leer algunos nombres de esto y darle información en los siguientes programas a los que están escribiendo. Hermano, sépase que tenemos un problema grave. O sea, que nosotros enviamos un sobrecito para que las personas enfermas y ancianos no necesitan ponerle sello. Y nosotros pagamos por cada carta que nos traen de esas unos 50 y pico.
Claro, ¿qué ha pasado? Llamo a la imprenta y en la imprenta me dicen que esos sobres no han llegado, no llegan a Puerto Rico. Si no, no. Así que la carta que tenemos para enviar la hemos aguantado, pero la vamos a enviar con 2 o 3 sobres que nos quedan. Yo creo que nos quedan casi nada, pero que entiendan los hermanos que el sobrecito que siempre le ponemos adentro para que usted envíe, pues búsquese un sobre y nos escribe y le dice, mire, de esa manera, pues, pero le vamos a mandar mensajes que tenemos y todo, y si nos tardamos, entienda que estamos teniendo luchas y diferentes pruebas y cuestiones que están pasando. Bueno, hoy quiero recordarle que nos puede escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Más adelante le diré cómo puede enviar su ofrenda de Navidad y cosas al ministerio. Oh, qué maravilloso el Señor. I feel good. Siento la bendición del Señor, hermano. Y es algo que estaba leyendo y quiero decirle algo. Voy a leer esta versión porque estoy indignado. Y me dice, yo estoy indignado. ¿Cómo estará Dios? Yo soy hijo de un padre de descendencia alemana y él de descendencia judía alemana en el siglo XV, pero nació en Texas, papá Hugo Van Rasky, su familia nació en Alemania, y cuando ellos sintieron, cuando en el siglo XV el patriarca, el más grande de la familia, era el rabino más famoso, entonces Martín Lutero, que había sido un monje católico romano, cuando él se da cuenta que la salvación no es como Tyndale era un cura que estaba llevando una cajita y estaba con la idea del purgatorio, entonces él está de párroco, de monje, lo que sea, en Alemania, Martín Lutero, y este hombre Tyndale está viajando por toda Alemania, y entonces usaban monedas de oro, de plata, entonces las tiraba en la cajita, y cada vez que una moneda caía en la cajita, eso significaba que el católico que estaba dando su ofrenda, cada vez que la moneda caía abajo, el que estaba en purgatorio, que eso es algo bíblico, salía un poquito más de allí. Bueno, este hombre, Martín Lutero, que era un monje, él se dedicó a buscar y algunos, según la tradición, dicen que un día, subiendo al campanario de la iglesia donde era párroco, y buscó los libros y en la mano cayó por la escalera y en su mano estaba una Biblia, porque estaba prohibido a que los feligreses en aquel entonces leyeran la Biblia, pero los altos jerarcas y los monjes todos tenían, porque debemos decir, la Biblia fue traducida también por monjes y Dios usó diferentes instrumentos para que llegara hasta nosotros. Entonces, esto de los originales griegos, de los manuscritos griegos, latín y algunos en arameo, pero mayormente en griego y hebreo, pero mayormente en griego, que era el idioma que se utilizaba para el comercio y para la comunicación. O sea que los romanos aportaron con una cosa, los griegos con otra, y así por el estilo. Bueno, ¿qué sucede? Que cuando él cae con la Biblia en la mano, cae abajo, la Biblia cae en Romanos 5.1. Y era la pregunta que él se estaba usando, porque estaba escandalizado por lo de Tyndale, que estaba enseñando al pueblo que cuando daban este dinero y caía en la caja y se oía el ruido de la moneda, pues la persona iba como comprando su salida del purgatorio, ¿verdad? Cosas que no existen. Pero se lo inventaron y eso era lo que practicaban. Entonces cuando él cae, está haciendo la pregunta, tiene la Biblia en su mano, en ese tiempo, como digo, la Biblia era accesible solo a los sacerdotes, a los eruditas y los que estaban allá, en las altas esferas. Y ahí habla en Romanos 5.1, donde dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Job, en el libro de Job, había preguntado cómo puede se justificar al hombre para con Dios, y esa era la pregunta. Entonces, cuando usted veía el panorama, por ejemplo, que hay, entonces esta es la versión católica ahora del cristianismo,
se han sumado controles desde el año 313, Constantino, que su madre había hecho profesión de fe y todavía tenían todo, se convertían y tenían todos estos embelecos del paganismo. Y es ella la que introduce el culto a María, copiando, porque tenían un problema. Cuando Constantino toma el poder en Roma como obispo y como emperador, él declara ilegal a los paganos y legal a los cristianos. Entonces se vira la tortilla y empieza a quitarle los templos a los paganos y empieza a perseguirlos y a matarlos y todas estas cosas. Pero entonces la gente se convertía no porque tenían una profesión de fe y un arrepentimiento. Es como los que vienen buscando novio, buscando esposo, buscando esposa, los que vienen buscando fama, buscando resolver sus problemas económicos, son fracasados allá en el mundo, allá del pecado, allá de lo que sea. Entonces vienen acá cantantes y artistas y gente, y políticos, y creen que viniendo aquí pues resuelven sus problemas. Entonces una vez que están de pie vuelven atrás como el perro al vómito. Okay. Ellos tienen un problema. Constantino declara a la iglesia oficial del Estado, empieza a quitarle los templos a los paganos y se los da a los cristianos. Empieza a perseguir, que eso no estaba bien, a los paganos. Entonces el decreto es, o te conviertes, o lo mismo que pasó en el siglo XV con mi tatara, yo no sé qué abuelo, ni descendiente allá de nuestra familia Rasky. Entonces no era Rasky, era otro nombre similar. Entonces, después le explico. Entonces, esta noche pues siento hablar de esto porque es tan importante. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces tienen un problema. Gente que están haciéndose cristianos para salvarse el pellejo. Pero vienen a la iglesia con todo el paganismo. ¿Qué hace la influencia de la madre de Constantino y el grupo? Entonces se crea una confusión, porque se empiezan los obispos, que eran los líderes de la iglesia en ese momento, empiezan a designar, entra la corrupción a la iglesia, por eso, por la política entró la corrupción a la iglesia. Entonces entra una falsa doctrina y empiezan a cristianizar el paganismo. Es decir, para poder retenerlos, tenían que darle un atractivo. ¿Cómo iban a bregar con gente que adoraban la reina de los celos babilónica, que era una diosa desde los tiempos de comienzos de la historia que uno lee no solo en la Biblia, sino en la historia de la humanidad? Y esa era la diosa más grande que había en todas las doctrinas de aquel tiempo. Entonces, pues ¿qué hace? Se alega que la madre de Constantino utiliza su influencia. Y entonces, recuérdate, los obispos que dirigían las iglesias no eran escogidos por Dios. No era gente que Dios había llamado, uno que otro. Pero al tomar el control, como pasa en China la iglesia es controlada por una asociación del Partido Comunista, y el que no está en eso, la iglesia católica tiene un problema grave ahora mismo, porque le han puesto obispos de la línea maoísta, de la línea del limpiado, como se llama, ese Jinping, este loco que está allí. Y Dios, perdóname, pero es la realidad. El tipo tiene el país tirado, arruinado. La gente está volviéndose loca con el encerramiento que tiene. O Dios le ilumina y se convierta. Pero Dios busca lo bien del mundo para salvarlo. Bueno, el asunto es que el gobierno entonces es quien designa quién va a dirigir las iglesias. Entonces tiene un problema. Paganos se convierten, pero no se convierten a Cristo, se convierten a la religión, a lo externo, a lo simbólico, a lo orgánico. Y entonces ahí se mete la mariolatría. Entonces, para quitarle, según ellos, la idolatría de la reina de los cielos, entonces convierten a María en la reina de los cielos. Y ahí es que nace 300 años después. Eso no fue al otro, no. Si María estuviera viva, y yo quiero que usted oiga esto, porque esta historia de la Navidad, yo hablo de María, y hablo de José, y hablo de Simeón, y hablo de Ana la profetisa. O sea que yo creo que en años yo no había metido tan profundo en una cosa como en ese tema. Pero lo que le quiero decir es que en esa condición se infiltra todas estas doctrinas falsas. Y entonces usted tiene la mariolatría, nace ahí.
se canoniza a María como la reina de los cielos, que si María estuviera viva los vomitaba a todos, porque María murió en la sencillez y murió creyendo en Cristo como su Salvador, porque ella no era no era madre de Dios, era madre de la parte física, pero Cristo tenía doble naturaleza. Y por eso es que cuando la boda de Caná, él la llama mujer, no le dice madre. Y fue una señal para que la gente entendiera lo que venía por delante. Entonces, y así van metiendo, y usted va a darse cuenta que en los rituales del catolicismo romano hay muchas imitaciones del ritual judío. El incenso, los inciensos, las velas, lo que se llama la ropa que usan, el vestuario religioso, todo eso copian, una mala copia de lo que se había, ¿no?, del lugar santísimo. Entonces se crea una copia mala de lo que era el judaísmo. Y entonces usted notará que hay una similitud en los rituales católicos a lo que hacían, claro, no exactamente, pero una copia mala. Entonces todo lo demás se va mezclando de tal manera que introducen la oración a los muertos, la oración a los santos, inclusive captan del judaísmo, porque hay un sector del judaísmo que oran a los muertos, hermano. Y usted va a la tumba de Sara, a la entrada de Belén, entonces allí, esa tumba, recuérdense que esta mujer era estéril, entonces van a orar allí, a pedirle a esta mujer que está por allá en la eternidad, que le conteste y le quite la esterilidad. Pues hay un sector de los judíos que practica la oración a los muertos, ¿sabes? Y hay un montón de cosas que como la cabala, hay un montón de disparates que hay ahí, pero entonces el catolicismo arranca ideas de ahí. Lo mismo pasa más luego con Mahoma. Mahoma viene a existir cientos de años después que surgió el cristianismo, después del Cristo crucificado y resucitado y ascendido al cielo. Entonces Mahoma lo que hace, porque vea cómo es el diablo, transfigurado de ángel de luz, capta del judaísmo lo que le conviene y capta del cristianismo lo que conviene y crea una mogolla donde Alá, el Dios de su mente, promueve la poligamia, promueve un montón de cosas, la guerra jihad. Y yo tengo el Corán aquí. Yo sé lo que hay. Es una mezcla diabólica de cristianismo, judaísmo y todo el embeleco que sale de la mente del diablo a través de este hombre. Fíjense, si yo estuviera en un país musulmán, ahora estuvieran quemándome esto aquí. Porque esa gente cree que todo el que hable mal, mire, Salman Rushdie, un escritor, este escritor hindú, creo que es de la India, es un país de allá donde también en la India hay musulmanes, y él escribe los versos satánicos. Entonces él escribe un libro desglosando el error que hay dentro del Islam, y que él está vivo todavía, pero el ayatollah Ruhollah Khomeini en Irán dictó una edicto de muerte porque blasfemó el nombre del profeta Mahoma, porque él señala que Mahoma fue un pedófilo. Y entonces, utilizando que el profeta, que Dios era Alá y su profeta era Mahoma. Y cuando Salman Rushdie en su libro Los versos satánicos desglosa toda esa cuestión y entonces se esparce la realidad de que este señor llamado Mahoma, que se declara profeta de Alá o del Dios verdadero, y yo una vez hay gente hay un seminario aquí evangélico que se llama El Cementerio, y son ecuménicos, entonces, y hay gente que sale bien, pero muchos salen de ahí confundidos. Yo le llamo El Cementerio ese, porque ahí mandan hasta teólogos homosexuales y ahí mandan de cuanto embeleco del diablo hay. A mí me invitaron a predicar una vez y después más nunca me invitaron. Claro, pues no resistieron la autoridad de la palabra. Pero escuche esto, hermano. Sucede que este ministro, graduado de allí, pues, hombre de Dios, no se contaminó completamente, pero sí cogió algunas cositas. Bueno, una de las cositas es que salió medio ecuménico. Entonces, cuando yo estoy entrevistando, él decía que Alá era Dios, era el mismo Dios. No.
Esa es la idea que muchos tienen, y políticos, y teólogos, no, si Alá, igual que fulano, que el Dios de los hindú, que Hare Krishna, no. Hay un solo Dios verdadero. Y dice, no hay otro nombre en los cuales podamos hacer el nombre de Jesús. Ese es el verdadero Dios. Pero yo lo entrevisto a este hermano, que es un hombre de Dios, yo hace años que no lo veo, no sé si, bueno, creo que está vivo, pero y cuando estoy entrevistando me dice, no, porque los musulmanes adoran, es que es el ecumenismo como flageado, quieren agradar a todo el mundo. Entonces le dice, porque Alá es igual que el Dios nuestro, ¿no? Alá manda a la gente a matar, condona toda esa porquería, como nos mataron este año en Nigeria en un solo mes, más de 3.000 hermanos y mayormente hermanas, y secuestraron las niñas, y todo eso está condonado por el libro supuestamente revelado de Alá a Mahoma. Todo ese odio, el yihad, la guerra santa, eso no está aprobado por el nuevo pacto del Nuevo Testamento de Dios, que es revelado, y las enseñanzas reveladas en el Sermón del Monte, en todas las enseñanzas de Cristo, y aún la mente de Pablo, a través de la cual Cristo siguió pensando y revelando la doctrina verdadera, que está en el viejo pacto. Hay cosas que fueron totalmente eliminadas cuando Cristo las clavó en la cruz del Calvario. Por eso es que yo hablando de esto, de cómo la falsa doctrina lleva al descuido espiritual. Cualquiera falsa doctrina. Ahí estaba hablando de esto, un seminario que yo le llamo el cementerio. Porque allí o resisten y salen mejor, o salen, bueno, hubo un tiempo que eso fue un escándalo, pero no lo voy a hablar hoy. Y no estoy hablando de escándalo moral, estoy hablando de escándalo teológico, de doctrinas falsas, de cómo, y hasta una combinación de justificación de una idea política atea dentro del sistema de lo que enseñaban. Bueno, y no puedo hablar de eso, fue en la década del 70, y eso está en la historia, eso está en un libro que se llama Entre Che Guevara y Cristo, escrito por un hombre, miembro de una iglesia, de estas iglesias históricas. Tuvo que enfrentar esa infiltración en ese seminario. Bueno, el asunto es que lo más peligroso es cuando el diablo se convierte en ángel de luz. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto? Porque todo esto tiene que ver con cuando en el 313, después de la muerte de Cristo, llega al poder este individuo llamado Constantino, y se inventa que vio al cielo y que vio, posiblemente el diablo le presentó algo, y apareció una cruz, y en latín decía vox ignovences, y entonces él logró llegar al poder allá en Roma y convertirse en el emperador. Entonces él alega, yo no dudo que Satanás, porque eso no fue Dios, le metió eso y lo vio o se lo inventó, y entonces alega que por eso fue que fue escogido por Dios, y entonces toma control y se mete en la política de lleno, entonces es el gobierno el que elige a los obispos y se mete a dictaminar la sociedad. Eso es un peligro inmenso, hermano, cuando se transfigura en ángel de luz, como dice Pablo en 2 Corintios 11:14. El diablo, cuando más peligroso es cuando se convierte en predicador, profeta, teólogo. Eso es cuando más peligroso, porque cuando el diablo no puede arrastrar a un Sansón, a un siervo de Dios, a acostarse con la mujer del prójimo, como hizo con David Koresh, como hizo con Jim Jones. La gente no sabe, si no sabe la película, no, lo que metes a estudiar de dónde salieron toda esta gente, y terminaron haciendo orgías sexuales, practicando homosexualismo, orgías, teniendo hijos de muchachitas que estaban allí, o pedófilas, una cosa diabólica. Y mira cómo terminó David Koresh y cómo terminó Jim Jones. Es bueno que usted estudie y lea esto. Y era gente que predicaba la Biblia. Es decir, cuando el diablo no puede llevar a un hombre de Dios a acostarse en la falda de otra mujer, o no puede llevar a una mujer a pervertirse, a convertirse lesbiana, o convertirse en una adúltera, o lo que sea. Entonces, lo que sea
Cuando el diablo no puede conseguir que tú y yo nos descarrilemos y nos volvamos adictos, borrachos, adúlteras, fornicarios, lo que sea, ateos, entonces cuando él mejor se convierte, es lo que dice Pablo en 2 Corintios 11:14, que los corintios están confundidos porque están oyendo unos llamados apóstoles predicando, y entonces están confundidos. Pablo le dice, pero no es maravilla, por favor, y va al libro de Job y mencionarlo, dice, si él se convirtió, si Lucifer, Satanás, se convirtió en ángel de luz, no es nada raro que sus ministros también hagan lo mismo. Otra palabra, que cuando más peligroso es Satanás, no es cuando nos está matando. Mire, si la iglesia mientras fue perseguida, y estaban los leones comiéndose a los cristianos y siendo quemados vivos y siendo perseguidos a muerte, la iglesia fue cuando más prosperó. Mire, Nigeria hay persecución. Nos mataron en este año, en un solo mes pasado, más de 3,000 creyentes, mayormente mujeres, y se llevaron las niñas, y la iglesia en Nigeria sigue prosperando. Mire lo que está pasando en Cuba. En Cuba tienen un consejo del gobierno que controla las iglesias. Y claro, como necesitan las divisas, están permitiendo que las iglesias vayan a llevar ayuda. Está bien, y aprovechen esa oportunidad, hágalo, pues tengan cuidado. A mí me tienen vedado, a mí no me quieren ni ver por todo aquello, pero yo conozco que cuando dice que él tiene la llave de abrir, y cuando él le dé la gana abrir la puerta a Cuba, yo voy a entrar a Cuba quizás antes del rapto y antes de morirme. Pero lo que les quiero decir es que ahí está controlado. Entonces, ese consejo tiene, en cada iglesia tiene un espía. Y si usted se desvía, se va más allá de lo que el Estado le permite, usted se lo llevan preso. Floyd Woodward era el decano de nuestro seminario en Cuba. El seminario de la Asamblea de Dios era el seminario más grande, era una finca enorme. Yo conocí a Floyd Woodward en Medellín, Colombia. Y él escribió un libro que habla de las sectas falsas, hermano. Porque él entendió lo que hizo. Cuando Fidel Castro estaba en la Sierra Maestra, ¿quiénes le llevaban la ayuda? Los evangélicos, los pentecostales y los ricos católicos. Porque convenció a la gente de que era un Mesías, que venía a librar a Cuba de la inmoralidad de Batista. Y verdaderamente Batista era un diablo y todo lo que fuera. Pero había libertad religiosa. Y ahí era malo. Pero este hombre no pudo convenció. Y mire, había me recordé hasta el nombre hoy. Había un miembro del movimiento Luis Ortiz, abrió una campo misionero allá en Cuba, y también estaban la Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios Petróleo. Pero primero, pues, Luis Ortiz llegó allí, y Luis Ortiz tenía un evangelista, un cantante, músico, Samaná, se llama, un negrito, se llamaba Samaná. Samaná tocaba el órgano, sí, el acordeón, era tremendo músico. Yo conocí a Samaná porque llegó aquí a Puerto Rico, ya debe estar muerto, pero ¿qué pasa? La gente creía que Fidel Castro le vendieron, hasta pastores vendieron esta idea, y curas, que era el redentor que venía a salvar a Cuba. Y entonces le enviaban comida, le enviaban todo el apoyo, hasta dinero le enviaban allá a la Sierra Maestra, en Escambray, donde estaban metidos allá arriba. Cuando Fidel Castro entra a Cuba, va entrando, llega a La Habana, y cuando llega a La Habana, en el Palacio Nacional, presidencial, es como un Capitolio, algo así, llega, y ahí se hace una manifestación, tremenda manifestación allí, que se hace, y esa manifestación, él da un discurso. Pasaron dos cosas. Él, número uno, baja de la Sierra Maestra, del Campero, que era todo aquello, con un rosario en la mano. Mire cómo es, para tener contento a los católicos. Pero mire cómo el diablo se la fue. Bueno, Samaná, que era pentecostal, que era de los grupos que estaban celebrando la victoria del 25 de julio, que era el movimiento de Fidel Castro. Y yo lo sé porque mi mamá fue mi parte miembro, lo digo, nunca lo he dicho, pero mi mamá, Mercedes García, fue miembro del movimiento 25 de julio. Mi mamá levantó fondos para la revolución de Fidel Castro. ¿Okay? Yo tenía unos vasos que los perdí, no sé dónde están, mi mamá me los dejó, que eran unos vasos que estaban todos los revolucionarios de la revolución,
estaba Fidel, estaba Che Guevara, y Herbert Matos, todo estaba ahí, todo lo que estaba ahí. Eso yo no sé dónde paró, pero cuando Fidel Castro vino a las Naciones Unidas, mi mamá hacía guardia de honor en el Parque Central cuando él habló, así que yo me he dedicado a estudiar la Biblia, pero yo no estudiar la historia, no solo en libros, sino con personas que vivieron la historia. Y entonces yo sé lo que estoy diciendo, todos creían. Mi mamá creía firmemente que este era el Mesías que había venido a liberar a Cuba. Y luego, cuando ella se convierte de verdad a Cristo, termina como pastora presbiteriana, con grado de maestría y doctorado, estudiando la Biblia en hebreo, arameo, griego, latín y todos los idiomas que se escribió la Biblia. Bueno, murió como pastora presbiteriana sin iglesia, porque ya estaba viejita y enferma, pero sí, la gente se cree esta gente. La gente prende el televisor y ve una mujer que ofrece el cielo y 20,000 cosas y bota hasta fuego por la boca. Y o ve un tipo que profetiza 2 o 3 cosas y aparentemente se cumplen. Entonces, pero se empieza ahí. Entonces se va diluyendo y se va. Entonces, cuando Fidel se para en la escalinata del Capitolio, entonces se para ahí y da el discurso que dio. Los católicos y los curas aplaudían porque tenía un rosario en la mano. ¿Qué fue lo que el diablo se inventó? Tenía a su lado el que tocó el himno nacional o lo que fuera, allí fue Samaná, que hoy misteriosa, yo no me acordaba el nombre de Samaná, pero lo recuerdo, un negrito, él lleno del espíritu, que era miembro del grupo de ministros de lo que era el movimiento de Bello Ortiz, que estableció primero por la Asamblea de Dios y la Iglesia de Pentecostal la misión, y luego todo eso fue parte del movimiento misionero mundial. Pero primero con la Asamblea y la Iglesia Pentecostal fue una cosa que fue creciendo. Pero Samaná está ahí tocando ese acordeón, y cuando Samaná ve que una paloma blanca viene bajando y se le pone en el lado derecho del hombro, él habla lenguas. Yo lo contaba porque él lo vino aquí a Puerto Rico y lo contaba. Y él empezó a hablar lenguas y decir esto. Cuando más cuidado hay que tener con el diablo es cuando se transfigura en ángel de luz. Cuando empieza a usar la Biblia. Todo empieza con la Biblia. Jim Jones, escuché bien, Jim Jones, Juana García, el profeta William Branham, Oscar Candelario, el otro, William Soto Santiago, David Koresh. O sea, todo esto empieza, Joseph Smith, o sea, todo empieza con la Biblia. Y luego le van añadiendo y creando, y después terminan que la gente está confundida y están en una secta y no se dan ni cuenta. Porque dice Pablo, y sabiendo esta lucha, de que por ahí es que viene el descuido espiritual. Cuando tú empiezas a buscar revelaciones y cosas que no tienen sentido y a darle importancia, porque el Evangelio es sencillo. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y no es una complicación. Pero cuando tú empiezas a mezclar el Islam, cuando tú empiezas a mezclar el paganismo, como hacen los santeros, que disfrazan sus dioses de santos, cuando tú empiezas a coger el judaísmo e introducirlo a la iglesia y te das cuenta que la gente empieza lo más bien. Mire, yo escucho bastante por PMJ, hay dos judíos mesiánicos. Pero ¿sabes lo que me encanta de estos hombres? Que ellos no están convenciendo a los cristianos que se vuelvan judíos ni se vuelvan mesiánicos. Ellos están hablándole al pueblo todo lo que ellos aprendieron y exaltan el nombre de Jesús. No usan continuamente los nombres que usa la religión judía. Ellos mantienen el nombre de Jesús en alto. Yo lo estaba escuchando hoy. ¡Qué maravilloso! Y empiezan a hablarte del significado de esto, el significado de aquello, y no promueven que la iglesia se transforme en un anexo como los judaizantes, que se convierta en una extensión del judaísmo, ¿no? Ellos aceptan el cristianismo y promueven y te enseñan, mira, esto era lo que significaba, esto significaba y aquí se cumplió en Cristo esto.
Y te hacen una oración en hebreo y todo cuando termina, pero cuando termina dice, y hablan de Jesús y te piden y dicen que el Señor Jesucristo esté contigo, y lo que están tratando es de llevar a aquellos que no creen, que todavía están ciegos, que los suyos vienen, los suyos no vienen, que se conviertan al cristianismo. No están buscando crear una secta judaizante, donde los otros días yo estoy en Panamá y estoy escuchando una llamada que llega de un pastor que era un tremendo predicador y parecía que era un rabino, ya dejó todo el léxico cristiano. Y así empieza, y yo no voy a buscar su salvación, pero es que nadie se pierde de la noche a la mañana, hermano. Nadie, y el que se crea fertil, yo me puedo perder, usted se puede perder, un espíritu de error puede entrar en un momento, no solamente de eso, la avaricia, la rebeldía. Y yo voy a hablar de esto profundamente en todos estos días, porque esta es otra serie que tengo por acá. Y las señales y los síntomas que hay cuando una persona está descuidada espiritualmente. La soberbia, que no, a mí no me engaña nadie. Pues mire, engañó a toda esta gente. Engañó a un sector enorme de la población, el diablo, a través de Constantino y su madre y toda esta gente que estaba allí. El que quiera estar firme, mire y no caiga. Por eso que es David fue engañado por su soberbia y se quedó y adulteró y mató, hizo todo lo que hizo con Bathsheba y con Urías Geteo. Y era el hombre conforme al corazón de Dios. Están sus salmos, sus oraciones, todo eso está ahí. Y cayó de la gracia. Un espíritu, fue un espíritu de adulterio. En el caso de Sansón, un espíritu de fornicación y prostitución. Pero hermano querido, el que no agarra con eso, lo agarra con la doctrina falsa. Entonces nosotros vemos que, y luego le voy a leer en el próximo programa, porque hoy no va a dar tiempo, le voy a leer toda la exhortación que Pablo hace a que de los falsos profetas que iban a venir. Judas en su única epístola habla de los falsos perversos que se levantarán dentro de la iglesia. Y yo le voy a leer escritura por escritura para que usted vea. En el Nuevo Testamento Pablo tiene que exhortar a que se cuiden y dice, si uno viniera a predicar otro evangelio del que yo le he predicado, y aun si yo mismo viniera un ángel, no le creáis. Entonces la gente se cree que no pueden caer, hermano. Yo he visto tantas cosas en mi vida. Yo he visto cuando el diablo no puede llevarte, arrastrarte como un vagabundo, ¿no? Entonces te mete en la falsa doctrina. Mira cómo tenía los fariseos. A los fariseos, los escribas los tenía ciegos con sus mandamientos y sus ordenanzas y los vasos y los lavados de las manos y toda una doctrina totalmente. Y eran los que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y fueron ellos los que mandaron a matar a Cristo sin saber que estaba Dios metiendo su mano para salvar la humanidad. Y esa es mi preocupación. La mayoría de los creyentes caen por descuido. Y el descuido puede venir por una falsa doctrina. El descuido viene por descuido. Ahora mismo, después de la pandemia, ¿cuántas miles de personas están aquí en Puerto Rico y millones quedándose en las casas porque se han acostumbrado a que estuvieran pegados a esto aquí? Esto es para el que no puede venir o una noche como hoy. Pero Pablo dice a los hebreos, mucho antes de que hubiera esta pandemia, miles de años atrás, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hermano. Sí, tú te quedas en tu casa. Entonces tú empiezas a que un individuo, sea quien sea, un falso profeta, una profeta o un individuo te esté dando Biblia y tú no estás examinando y te van comiendo el cerebro, y llega el momento que tú das hasta tu vida, como hicieron los seguidores de Jim Jones, como hicieron los seguidores de David Koresh, como hicieron los seguidores de toda la gente que han seguido a Amita, a Juana García, y han seguido a cuanto profeta falso hay en el mundo, y están dispuestos a dejarlo todo. Así que cuando más peligroso es el diablo es cuando tiene una Biblia en la mano, cuando se vuelve intérprete, cuando se vuelve profeta y el pueblo le sigue ciegamente. Yo no le pido que usted me siga. Yo le digo, como dijo Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. Yo le digo, como dijo el apóstol Juan en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Yo le digo, como dijo Pablo en 2 Corintios 2:11, amados, dice,
Dice, para que Satanás no gane ventaja o no gane ventaja sobre vosotros, no ignoréis sus maquinaciones, no ignoréis sus artimañas. Como dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Pedro dice esto, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y mi intención no es agradar a nadie, mi intención es que usted y yo, cualquiera que me está oyendo, que se está descubriendo, que dice el libro en Efesios, Pablo, no deis lugar al diablo. ¿Y qué dice Pablo? Le dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Tengo que tener cuidado, hermano. Y ustedes pueden estar descuidando. Entonces hablaré luego de las cosas en el programa de mañana, entraré de fondo en los síntomas que se empiezan a manifestar cuando la persona está descuidada espiritualmente y no se da ni cuenta. Usted no sabe que ese diablo tiene millones de años, que ese diablo se atrevió a enfrentar a Cristo malinterpretando la Biblia, y Cristo tuvo que sacarle la escritura y decir, escrito está. 3 ocasiones le tuvo que citar la Biblia. Y se atrevió a tratar de engañar a Cristo. Usted se cree que porque usted lleva años y que porque esto, que porque aquello, usted y yo somos nada sin Cristo. Y cualquiera de nosotros, el que cree estar firme, mire y no caiga. Así que esto es importante, sumamente importante. Y terminamos con esto por hoy, el examen. Nosotros estamos a Jorge Isaac, que viene por acá ya mismo. Y vamos a terminar con un poquito de alegría espiritual y cosas. Isaac está allá por ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, esto es lo importante, mis amados hermanos. Que cada uno de ustedes abra sus ojos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No siga ciegamente a ningún hombre, ni a mí, a nadie. A nadie. Ni a su madre, ni a su padre, ni a su esposo, ni a su esposa, ni al que bote fuego por la nariz y por los ojos. No, siga a Cristo y su palabra. Oh, maravilloso el Señor. Que Dios libera a mucha gente en el día de hoy. Well, Jorge Isaac, we're waiting for you. Oh, posiblemente está tan cansado que se quedó dormido. Dios mío. Espero que no. Bueno. Entonces, tengo por aquí alguna gente que nos llamó, pero eso lo mencionaré después. Quiero decirle que nos puede escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, y agradezco todas las ofrendas que han enviado, que están enviando en esta Navidad. Perdone que estamos tarde en escribirle, tenemos problemas, que no tenemos oficina, no tenemos personal, pero todo lo estamos logrando poco a poco. Usted puede enviar en cheque o giro postal a Clamor a Dios toda su colaboración. Joder, Isaac, yo te esperaba que tú estabas durmiendo. Te quedaste dormido, ¿ah? Bueno, pues te lloro. Vamos a orar con esta musiquita final aquí en el día de hoy. No, como tú sientas de Dios. Bien bonito, hay fuerte, alegría, para que la gente no se duerma esta noche, hasta que no termine todo este programa. Bueno, le puede escribir, también enviar su ofrenda en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o también por ATH móvil, buscar la sección de negocios, Clamor a Dios por ahí, y envía su ofrenda. Ahora, lo más importante es la oración. La oración de ustedes vale mucho más que todo lo que puede dar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sana, libera, Padre Celestial. Saca del error a aquellos que están en el error, Padre. Pues tú has dicho que si sacamos a alguien del error, cubriremos multitud de pecados en nombre de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por Isaac que está aquí con nosotros. Isaac, go ahead. Que sigas tocando, que sigas alabando a Dios ahí, olvídate. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Sana y libera, Padre, aquellos que están atados por doctrinas de demonios, aquellos que están atados por pecados internos y condiciones que han sido producto de la negligencia. Que hoy vuelvan a ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a terminar con algo bien alegre, Isaac. Algo bien alegre. Así mismo, así mismo. Alegría, 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 alegría.
Jeffrey Carrillo, esta música es para alegrarte tu vida. Jeffrey Ramos, también saludos. Pastora Wanda Gineste, Dios te bendiga. Luisa Rodríguez, Will Cotto. Mientras Isaac sigue con la música alegre, porque estamos celebrando la victoria de Cristo en nuestra vida el día de hoy. Esteban García, escucha esta musiquita que te va a alegrar mucho. Saludos desde Houston, Texas. Rey Hernández, Belén Álvarez, que la vi por ahí. Anita Díaz, Norma González está orando, Mano Rasky, por su familia. Están orando por ti, Isaac, por eso esa música está saliendo bendecida. Gracias, Isaac. ¿Tú sabes qué vamos a hacer? Que en uno de estos programas voy a mover la cámara para allá al lado tuyo. Y allá, pues hacemos, en estos días que estamos ya aquí, vamos a, venimos por acá un momentito. La emisión de este hogar aquí. Que fue el regalo que Dios nos dio. Dios te bendiga mucho. Fue maravilloso eso. Oren por él mucho, ¿saben? Es una bendición. Bueno. Así terminamos aquí hoy. Dios le bendiga grandemente. Déjame ver, tengo algunos. Jeffrey Carrillo, Ramos. Bendiciones, guerrero del Señor. Saludos desde déjame ver, desde NY, New York esto. Saludos desde, no sé, Estados Unidos. Ok, Nueva York creo que es esto. Bueno. Jeffrey, me corrige si estoy equivocado. Carlos Claudio Rivera, Pastora Wanda Ginestre, Luisa Rodríguez, Jeffrey Carrillo Ramos. Déjame ver quién más tengo por aquí. Elizabeth Lebrón, Pastora Wanda, Fernando Trinidad, Dios te bendiga, Elizabeth Lebrón, Esteban García Rodríguez, Will Cotto. Bueno, por aquí, Miriam Rivera, Dios te bendiga a todos ustedes. Y gracias, Jorge Isaac, por hacernos la vida tan alegre en la noche de hoy. Hasta mañana, donde vamos a continuar este tema. Está muy interesante, porque hemos tocado cosas que usted nunca se imaginó. Y no terminé de hablarle del asunto del ancestro nuestro y lo de Martín Lutero. Eso lo termino mañana. Bueno, Jeffrey dice que es de Nevada. Nevada, sí, el estado de Nevada en Estados Unidos. Bendiciones para ti y su familia. Dios te bendiga, Jeffrey. Gloria a Dios. Y Dios bendiga a todos los que están conectados desde Nevada y todos los Estados Unidos. Es de este humilde nicho aquí arriba, este nido aquí arriba. Estoy orando para poder arreglarla. Estoy esperando, me prometieron traer un colaborador del ministerio que es fiel. Me prometió traer que lo voy a pagar al electricista, no es gratis, que me haga un estudio para ver si es Luma o si es la meditación. Pues alguien tiene que arreglar esto. Hay partes que no tienen luz en este apartamento, pero tenemos la luz de Cristo, pero hace falta la otra también. Así que hasta mañana, cuando estaremos con usted. Gaby Oyoa dice saludos, y Isaac, que toca muy bien el piano, dice Gaby. Gaby, gracias por todo lo que me estás ayudando en estos días. Ha sido una bendición tenerte a ti conmigo. Y me siento contento con todos los triunfos que Dios te está dando. Bueno, hasta aquí llegó nuestro Facebook de esta noche. Estamos contentos, estamos alegres.